Muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos aquí checando uno de los artículos de la ley, nomás para hacer una precisión al auditorio. En principio sí se puede, o digamos, uno tiene derecho de pedir esa información a los fideicomisos, pero no es en forma directa. Tiene uno que ir con la instancia que es cabeza de sector, porque de acuerdo con el artículo 9 en la fracción número 12, dice la información que se tiene que entregar es la relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas y morales conforme a las leyes de la materia. Entonces, un fideicomiso público, por definición, tiene dinero público y por lo tanto debe de ser sujeto a esta revisión. Entonces, sí, en principio se puede, pero es en forma indirecta y entonces habría que averiguar quién es el que firma, si es obras públicas, si es finanzas, o a lo mejor todos firman, pero quién es el responsable, gobernación, hasta el Congreso del Estado, porque tiene que haber autorizado. Entonces por lo menos hay 5 copias, o 4 o 5 copias, más el beneficiario, naturalmente, ¿no? Así es que, pero tenemos que a lo mejor ir por un calvario, en lugar de saber con precisión dónde está. Es un poco a lo que se referían, me imagino, ¿no? Sí. Y aprovechando, yo creo que en ese sentido, la ley trabajó en términos muy cortos. O sea, dijo, bueno, vamos a cumplir un poco con lo que dice en el sexto y lo tomaron como un tope, no como una base, ¿verdad? Para poder establecer lineamientos más amplios. Yo le digo en términos de dándose la oportunidad de, por esta controversia, o si se puede antes, ¿no? Si hay voluntad política, hacer los cambios y las modificaciones necesarias, pues caminarle más por ese lado, ¿no? En ese sentido de ir como generando los instrumentos, ¿no? Para que finalmente uno pueda tener como mayor facilidad para acceder a la información. ¿Te imaginas que vas a una biblioteca y dices, oye, necesito información de tal autor o de tal tema, y te dicen, pues búscale ahí, ¿no? Pues como en el medievo. Claro. No, como en el medievo. Ese autor, no, espérate, está guardado por allá. Por allá. ¿No? El nombre de la rosa, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, finalmente hay catálogos, hay una serie de esquemas, un sistema de clasificación que te va permitiendo, ¿no? Son cuestiones que habría que atender realmente si queremos que esto se pueda dar. También conocer de manera muy clara toda la estructura administrativa de las entidades, y en ese sentido, si alguno no lo vas a obligar de manera directa, bueno, sí facilitar de qué forma puedes llegar a solicitar ese tipo de información. Son los fideicomisos, los partidos políticos, información que llega a organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, los recursos públicos llegan información, ¿no? También, claro, también, por supuesto. O sea, finalmente, todos queremos saber cómo se está aplicando el dinero para que una sociedad mejor informada tiene mejor forma de participar democráticamente dentro de la propia... Hay mayor confianza, por claro, pero yo creo que hay aspectos de gestión operativos que la gente se estará preguntando, porque tú puedes solicitar información a un sujeto obligado, una secretaría de gobierno, y sin embargo recibir una respuesta muy primaria, muy escasa. ¿Por qué? Porque resulta que en esa secretaría no hay archivos, o la información que tú estás requiriendo, simplemente el funcionario actual no la conoce. Entonces, esos aspectos, digamos, de tipo operativo, que harían que haya mayor calidad en la información que recibe la sociedad, o incluso que se produce y ponerla en los portales electrónicos, creo que esa parte no se está considerando. O sea, no basta con tener una buena ley, hay que considerar los aspectos operativos de acceso a la información, que creo que es en el caso particular de esta ley ni siquiera se contemplan, ¿no? Es decir, creo que el punto es que la ley sea un facilitador de los procesos y no simplemente enunciarlos. Tengo el caso de una tesista que acaba de pedir información a 2 instituciones del gobierno del Estado y recibe 2 hojitas, ¿no? O sea, meramente enunciativo. Y cuando vuelve nuevamente a solicitar la información ya de manera precisa, perdón, es que no la tengo, es que la desconozco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que aunque ese sujeto está obligado, que aunque ese funcionario esté consciente de la responsabilidad que tiene, el punto es que esa información no está, ¿no? Sí, no existe. No existe, no se ha producido, es decir, no hay esa cultura en el funcionario y en el servidor público de estar creando la información que la gente necesita, ¿no? Entonces ahí hay un problema práctico
de que tú puedes pedir la información, pero si no existe, entonces... Por eso ¿qué se es habla lo de que los pasa? indicadores de gestión Así y demás, es, y el así es. asunto de los archivos, como mencionabas, Claro, ¿no? Es claro. decir, pero esto tiene que ver un poco también, según entiendo, pues con la cosa del patrimonialismo que siente la gente, en los funcionarios públicos, de su propia información, de modo que cuando dejan un puesto, agarran una caja Sí, de es que eso cartón, no se puede, 3, claro, 4, claro, y se claro. llevan a su casa su archivo, ¿no? No, Y pues no, eso no se puede. no se puede hacer, o sea, son archivos públicos y por lo tanto Los tienen que estar... propietarios somos todos Somos nosotros. todos nosotros, Así y es, entonces, así es. bueno, pero hay esa cultura de que te llevas tus propias cosas, Claro. ¿no? Y fíjate, que, Enrique, aquí hay una cosa que no se está atendiendo, porque nosotros hicimos la evaluación sobre la ley de transparencia, pero en realidad también tenemos que ir un poquito más allá. No, simplemente lo dejó anotado, no es tema de lo que estuvimos trabajando, pero no se ve, o sea, sabemos que no se ve. Dicen la fracción sexta, las leyes determinarán, las leyes, o sea, es plural, determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. Cuando decimos las leyes, no solamente es una ley de transparencia, ¿no? No, claro. Eso le pega al asunto de las leyes Archivos, sobre documentos. los archivos, a la ley orgánica municipal, en fin, a una serie de La ley de responsabilidades de los servidores responsabilidades de de servidores públicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no se está viendo la transparencia y el acceso, digamos, la información pública, la información del Estado como un sistema, porque es un sistema complejo. Tú mismo Claro. lo acabas de mencionar, Sí, pues, sí, o sea, sí. finalmente, en algún momento dado los archivos tienen que depurarse. ¿Con qué criterios? ¿No? Sí. Porque también, o sea, puedes tener archivos que son una cantidad de cosas tienen que, que que no tienen caso, que se están preservando ahí, pero eso tiene que seguir cierto tipo de mecanismos, ¿no? De evaluación, de consideraciones, etcétera, etcétera. Y en último caso, dejar registros de dichas Bueno, acciones. pues ¿no? por algo existe, digo, pero por ejemplo, volviendo al tema del Valle Fantástico, estamos hablando de un bien raíz importante, hay un derecho público de la propiedad, un registro público de la propiedad, o sea, uno pensaría que, digo, a lo mejor de otras cosas, Claro. la información, hombre, pues no, Claro. ¿no? Pero esa como que sí es más o menos seria, ¿no? Así es. Digo, es algo que normalmente uno guarda en las escrituras Claro, de lo claro, que claro, tiene, claro, ¿verdad? claro. Pero bueno, ¿qué otros temas son como claves en la ley? ¿Qué es lo que hace que podría ser mucho mejor? ¿Qué la haría mejor? ¿Qué modificaciones específicas podría ser mejor esta ley, José? Claro, yo creo que, porque he tocado yo el tema de los sujetos, más bien de los órganos garantes, creo que es fundamental que esta ley, primero, partimos también de que una ley es perfectible y que si ya claramente se revisa la ley vigente, que tiene varios errores, probablemente voluntarios o involuntarios, que se puede empezar a modificar. Es decir, esta ley no significa que vamos a tenerla 5 años o 10 años con esta ley. Yo creo que también es interesante que este estudio que se hizo es precisamente para poner en las manos de los legisladores que hay temas que son muy sensibles a la ciudadanía, muy sensibles a los empresarios, muy sensibles a la sociedad en general. Que por cierto, perdón, nomás quise yo acotarte aquí, José, un momento, y creo que es importante para el público. Es decir, hubo un reconocimiento por el panel también de que había habido ciertos avances con relación a la ley anterior, importantes, algunos gracias a la intervención de los partidos políticos de oposición, otros por organismos sociales. Hay un avance en ese sentido, pero en términos del artículo 6º constitucional, de lo que se esperaría, es donde se queda corta. Así es. Y entonces yo creo que son como dos cosas. Una, sí hay un avance con relación a lo que había, pero por el otro lado está muy corta. O sea, se perdió una gran oportunidad, que era un poco los argumentos que se vertían en el propio panel. Perdón que te interrumpa, pero creo que sí vale la pena acotar esa parte. Claro, y sobre todo la ley precisamente lo que habla es que debe ser el piso mínimo que deben de tener las demás leyes. Es decir, no hay que basarse solamente a esto, ¿no? Porque incluso hay varias leyes a nivel nacional en el estados del norte, pues que son de avanzada, que esto se queda corto con las modificaciones al texto constitucional. Pero sin embargo otros estados que estaban muy mal evaluados, el caso de Veracruz, Oaxaca, sacan unas leyes muy interesantes, ¿no? Como leyes. No hablar de los órganos garantes si funcionan o no funcionan, sino las leyes como están, ¿no? Sí, Que otra es un cosa es paso la práctica, importante. digamos. Exactamente. Otra cosa es la práctica. Sí, nada más termino ahí, lo que quiero comentar, creo que es interesante, una de las cosas que creo que son fundamentales, que yo creo que se pueden atender, es precisamente
que cómo tener un solo órgano garante a nivel estatal, que pueda involucrar al Ejecutivo, pueda involucrar al Legislativo y pueda involucrar al Judicial, y desde luego a los municipios. Esto no significa que los municipios van a perder autonomía, porque claramente van a seguir con toda la autonomía, pero el órgano garante que va a decir si el municipio no te lo da, porque también es interesante, el que finalmente te da la información no es el órgano garante, sino te da la información directamente el área, que el sujeto obligado es directamente el área competente, es el que te da el área. Pero si esa área no te la da, ahí es donde tienes la posibilidad de ir al órgano garante para pedirle que te entreguen esa información, porque te la está negando y por qué te la está negando, si es cuestiones confidenciales o de algún tipo, ¿no? Y creo que nada más ahí, creo que es interesante esto, que yo creo que una de las cosas, deja en la indefensión esta ley a los municipios, pero también no marca la pauta. Puede ser que el Congreso del Estado no tenga su órgano garante o no le dé la posibilidad de tener un órgano garante en el corto plazo, y el Poder Judicial también. Entonces yo creo que es uno de los temas interesantes, porque solamente pareciera que la ley solamente se preocupa por el Ejecutivo, pero el Judicial y el Legislativo. Claro. Aquí hay una cosa importante. Recordemos que es una reforma es una reforma, digamos, para asegurar una garantía, para asegurar un derecho fundamental. El derecho fundamental es el acceso a la información, es el que yo pueda accesar al conjunto de la información, incluso tal como se marca en la Carta de los Derechos, en la Convención de los Derechos Humanos, ¿no? En el artículo 19, ¿no? El derecho a la información que todos tenemos, para poder estar ligados a una comunidad y para poder operar ahí. Y lo fundamental aquí es, por eso existen los órganos garantes, es decir, me tienen que garantizar que ese derecho se cumpla, no es ninguna cuestión no es una cosa menor, es una cosa fundamental. Yo creo que podemos tomar el símil para el auditorio de lo que es el IFE en materia electoral. Es decir, el IFE es el árbitro, es el que garantiza la limpieza y la certidumbre de las elecciones. Los órganos garantes, las comisiones de acceso a la información, son las que garantizan el derecho a la información en esa entidad. Muy bien, pues yo creo que queda bastante claro con esos ejemplos. Vamos a tener que ir a un corte. Regresamos en un momento más con ustedes en CEI en Contexto.